Los antecedentes de esta fiesta, de esta celebración, entre comillas, diversión, entretenimiento, juego, se remontan a la etapa pagana en Irlanda, donde la mitología pensaba que hacia el 31 de octubre, época de la cosecha, en el otoño del hemisferio norte, terminando ya el verano, se producía una, diríamos, mayor conexión con los espíritus, con el mundo de los muertos. Esto fue incorporado posteriormente por los romanos. Posteriormente, con la expansión del cristianismo, esto de alguna manera, estas fiestas se cristianizaron, sobre todo con la intervención de dos papas, Gregorio III y Gregorio IV, al siglo VIII y IX, donde se traslada la fecha de todos los santos que se celebraba ya en esa época, el 13 de mayo, al 1 de noviembre. Y de esa manera se trata de cristianizar esta fiesta, que era una fiesta pagana, y se le vincula con todos los santos. Y por eso es que el nombre es un nombre que puede confundir, porque tiene vinculación con las vísperas de todos los santos en su denominación en inglés. Pero hacia fines del siglo XIX, y a la luz de las acciones visibles de esta sociedad teosófica, de estas organizaciones como Confiemos en Lucifer, Lucis Stras, y de algunos personajes que abiertamente promovían, entre comillas, esta celebración. Y estos personajes que promovían esta celebración vinculados a la sociedad teosófica, vinculados a Lucis Stras y a estas organizaciones, hay dos que son conocidos. Claro, conocidos en su época y en su círculo, por ser afamados satanistas. Y hay dos nombres que les voy a mencionar. Uno de ellos, Aleister Crowley, que británico, murió hacia el año 1947, nació hacia el año 1875. Él se considera el padre del satanismo y se consideraba el hombre más malo y enemigo de Jesucristo, públicamente lo señalaba. En Reino Unido empieza a realizar una actividad pública y abierta, vinculado a los altos niveles de gobierno en ese país, y habla del ocultismo abiertamente. Tiene un libro que se llama La tragedia del mundo. Y uno de sus capítulos tiene por título Una infancia en el infierno. Y ahí menciona y hace referencia a esta celebración, entre comillas, de Halloween, y que tenía que ser impulsada, porque consideraban que esta fecha era una fecha con un alto contenido simbólico y espiritual, pero no en el sentido de lo espiritual como nosotros entendemos, del Espíritu Santo y de los ángeles buenos, sino de los ángeles caídos. Y entonces este personaje, que funda la sección británica de la OTO, de la Orden del Templo de Oriente, que es una secta masónica, es uno de los impulsores. Hacia 1920 promovía, y este personaje se atribuía a sí mismo la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial a las acciones que había realizado en colaboración con el primer ministro británico, conocidos por todos nosotros, que dirigió las acciones bélicas del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Pero además de estos personajes, tenemos conexión con otros personajes en Estados Unidos vinculados al mundo de Hollywood. Hacia la década de los 60 se empieza a aparecer un género cinematográfico con gran financiamiento y donde los participantes eran conocidos
satanistas. Les voy a mencionar el nombre de uno de ellos y de su esposa, el conocido director cinematográfico Roman Polanski, polaco, que emigra a Estados Unidos, se casa con una mujer menor que él, de 23 años, Sharon Tate, que es asesinada brutalmente hacia el año 69, en ese contexto de esa inauguración de ese triduo de la nueva era, por un personaje conocido como Charles Mason, en un juicio famoso donde mueren personas, pero Sharon Tate en realidad muere en un rito de una misa negra y está gestando. Ella y su hijo son asesinados. Y Roman Polanski, luego de eso, va a realizar esta película conocida, El bebé de Rosemary, que habla justamente de la venida del anticristo. Pero es en la década de los 60 donde esto se conecta con los intereses comerciales, económicos y cinematográficos, e incluso se produce una película con ese nombre en el año 1978. Y entonces se le da una amplia cobertura y se empieza a introducir en toda la vida social de ese país y en Canadá, y luego se va extendiendo hacia los otros países.